Seguimos en esta primera hora del cuarto programa de Marcha de Gigantes aquí en Radio Trinchera. No lo hicimos el fin de semana pasado, lo vamos a hacer a tocar el tema, porque también está vinculado con muchas de las cosas que están sucediendo hoy y también se vuelve un lugar estratégico, las Islas Malvinas. Se cumplieron 42 años de la Guerra de Malvinas. Que no fue ni el principio ni el fin de un conflicto por una disputa territorial que tenemos desde hace mucho tiempo con los británicos por una ocupación ilegal e ilegítima de un territorio que pertenece a la República Argentina. Y para charlar de este tema, vamos a establecer comunicación, ya establecimos comunicación en realidad, con Juan Rattenbach, abogado, magíster en Economía Aplicada y además un especialista en el tema de Malvinas, a quien le agradecemos especialmente por haberse tomado unos minutos un sábado por la mañana para tratar de entender o profundizar un poco más qué implica Malvinas, no solamente para Argentina, sino para la región. Juan, muy buenos días. Nicolás, Miranda y Delfina de este lado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estás en Bueno, suelo acá. malvinero. Sí, es un fondo de Río Grande, justamente, el paisaje rural de Río Grande. Vengo de allá, mi espíritu sigue allá. Fue una gira muy importante la que hicimos esta semana que pasó. Ya estoy perdiendo noción un poco del tiempo, porque bueno, pudimos hacer algo un poco inédito, que es hacer la primera cobertura de un programa de streaming en la vigilia de Río Grande. Y a modo de resumen, hay muchas formas de entrar a Malvinas como viaje de ida, ¿no? Allá hasta en términos filosóficos, diría yo, identitarios. Desde mi humilde opinión y a modo de sugerencia, quizás la mejor forma de entrar a Malvinas es a través de la perspectiva fueguina y riograndense en particular. Entonces, por eso fue muy importante la cobertura que se hizo con los compañeros de Cabaret Voltaire, también del Estratosfera que se han sumado, y otros medios, como por ejemplo Paritarias Libres, que han decidido conmemorar, si se quiere, esta vigilia y este 2 de abril en la provincia de Malvinas, justamente. Uh-huh. Juan, lo primero, este es un programa que más allá de la cuestión de Malvinas, que siempre la tenemos presente, aborda la cuestión internacional. Y muchas veces no termina de tenerse esa perspectiva cuando se habla de Malvinas, o por lo menos en el debate común y corriente con el resto de la ciudadanía, de qué es lo que implica en términos geopolíticos el conflicto de Malvinas y por qué la importancia de seguir sosteniendo incluso vos lo planteás con este eslogan de que existe un solo tipo de personas, que es el que quiere recuperar Malvinas, del cual estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué implica para la Argentina, para nuestro país, para lo que puede ser el futuro de nuestro país y de las generaciones que vivan aquí en la República Argentina, tener ese territorio nuevamente bajo control del gobierno nacional? Bien. Bueno, efectivamente, cuando digo que hay una sola clase de personas, cada vez que la pienso esa frase, a veces me olvido que la dejo en mis redes, o sea, quedó. Eh, También es a escala mundial, ¿no? Y también hay que pensar primero, o sea, estamos en una etapa donde tenemos que asegurarnos la malvinización interna, como necesariamente un paso previo para poder tener mejores herramientas para hacer la malvinización externa. O sea, esto nos va a llevar tiempo. O sea, esto es un viaje de ida, es un proyecto de vida también. No es algo que lo vamos a resolver en un año, o en un 2 de abril, o incluso en un 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional. Estos son proyectos de vida y de alguna manera cuando empezamos a amalgamar proyectos de vida estamos pensando ni más ni menos que un proyecto de nación, un proyecto de país. ¿Hacia dónde queremos ir? Por eso, frente a la consigna de Malvinas nos une 2022, ahora le estamos complementando. La malvinización es inevitable y quizás la tercera, una que me gusta mucho, es Malvinas nos ordena. Porque Eh, sí, es muy Malvinas, buena. claro, porque si yo veo el mosaico político de cualquier espectro que se les pueda ocurrir, yo lo que veo es caos. Digamos, sin meterme en ya ni siquiera en un bando, es una facción de facción, ¿no? Estamos viendo ya que se está atomizando la dirigencia política argentina, que es ni más ni menos la responsable de nuestra conducción política a nivel nacional y en los gobiernos provinciales. Es decir, yo lo veo con preocupación de cara a los intereses nacionales. Entonces ahora la consigna que estamos inventando es Malvinas nos ordena, porque creo yo que si tenemos como horizonte común y un destino común, que claramente es Malvinas, nos facilita también las otras discusiones de economía,
o mejor dicho, de desarrollo económico, obviamente de política exterior, con quiénes nos vamos a vincular y con quiénes vamos a priorizar nuestras relaciones exteriores, cuál va a ser nuestro proyecto de defensa, cuál va a ser nuestro proyecto de desarrollo científico-tecnológico y también cuál va a ser nuestra perspectiva tanto de educación como de cultura. Ya si tenemos eso resuelto, los otros, no sé, cuál va a ser el sistema previsional y la cuestión de la seguridad social en la Argentina, cómo va a ser, digamos, de la mano del desarrollo económico, cuál va a ser el modelo productivo y por ende cuál va a ser el modelo de trabajo que va a acompañar esa producción en la Argentina. Todo se va ordenando. Entonces me parece que es muy importante tomar en cuenta como punto de partida la geopolítica argentina, cuál es la situación actual del colonialismo británico en el Atlántico Sur, que sería el poder duro, el control de nuestro territorio en manos británicas, pero últimamente, dado que hubo muchos periodistas y comunicadores que han viajado últimamente a Malvinas, pagados por la Embajada Británica, también no podemos bajar la guardia con lo que es el poder blando, Ujú. que es el intento de Gran Bretaña de, si se quiere, colonizar nuestra soberanía cognitiva, nuestra subjetividad, y sin la necesidad de ocupar más territorio del que ya ocupan, que es un montón, es un 25% de nuestro territorio, comienza una ocupación de nuestra forma de ver el mundo. Y las redes sociales y el ciberespacio es, creo yo, nuestro actual y principal teatro de operaciones de hoy en día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Miranda te saluda. Quería, entiendo que sos docente y hablas de este proceso de malvinización necesario. Consultarte cómo ves que avanza ese proceso, digo, en las etapas de formación, en la escuela, en la universidad. Y en ese marco también, digo, me parece que hay una cuestión interesante que tiene que ver con nuestro mapa bicontinental y hasta dónde sentís que lo tenemos familiarizado, ¿no? Porque muchas veces hablamos del centro del país y pensamos que estamos hablando de Córdoba, de La Pampa, de Buenos Aires. Y si vemos un mapa completo de la Argentina, en realidad el centro está en Tierra del Fuego. Así es. Bueno, a ver, estas cosas, repito, van a llevar mucho tiempo. Voy a dar un ejemplo muy concreto. El Museo de Malvinas, que es el lugar de trabajo, se inauguró en el año 2014. Y si bien la ratificación del uso obligatorio del mapa bicontinental en el sistema educativo es una ley del año 2010, los colegios que venían, o sea, venían al museo a enterarse de la existencia del mapa bicontinental. Es decir, había una ley, pero eso no se plasmaba en la realidad. Por eso, y me acuerdo, 2014-2015 venían 5.500 personas por día de colegios primarios, sobre todo secundarios, los que venían del resto de las provincias, y venían a enterarse de la existencia de este mapa en el museo. Y recién en 2022 vino la primera escuela primaria que yo tenga registro, que cuando vio el mapa en el museo dijo, ese mapa ya lo conocemos. O sea, 2014, 2010 la ley, 2014 museo, 2022. Esto nos va a llevar tiempo. Yo lo que creo que en estos momentos, a ver, en términos de malvinización, más allá del caso específico del mapa bicontinental, la primaria es nuestro principal bastión, ¿no? Como diría el meme, hay que protegerlo a toda costa, ¿no? La escuela primaria. Yo creo que el problema viene en la secundaria y en la universidad. ¿Por qué? Y acá el foco lo pongo en las universidades, más que en la escuela secundaria. Porque de las universidades sale, obviamente, investigadores, sean del CONICET o no sean del CONICET, por ahí tengan becas universitarias, como puede ser la UBACIT, en el caso de la UBA. De las universidades salen los docentes universitarios y también los docentes de los colegios secundarios. Es decir, el problema principal está en la universidad. Tenemos que necesariamente malvinizar las universidades para luego ver los resultados de la malvinización en los colegios secundarios. Hace 2 semanas nomás presentamos en La Plata, junto al director general de Educación de la provincia, estoy hablando de Alberto Silioni, y también con Juan Manuel Padín, que es el subsecretario de Relaciones Internacionales de la provincia, un material que se hizo, digamos, educación, pero que tuvo la participación de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, de memoria, soberanía e identidad bonaerense, ¿no? Malvinas Futuro era la consigna de ese cuadernillo para las escuelas secundarias. Hicimos una capacitación con Cecilia Flaxland en la Universidad Nacional de La Plata para docentes de historia, de geografía, de educación cívica,
Y cuando terminó la exposición se nos acercaban y nos decían que no vieron nada de eso ni en los profesorados ni en las universidades. Entonces, ¿es culpa del docente o la responsabilidad tiene que recaer en las usinas formadoras? Bueno, me parece que la respuesta es clara y es un imperativo la malvinización de las universidades, que está avanzando, pero bueno, hay que pisar el acelerador con este tema. Juan, bueno, ¿cómo estás? Delfina te saluda. Te voy a tirar una buena noticia. Justo, bueno, nosotros salimos acá de la ciudad de La Plata. En la UNLP, justamente este cuatrimestre abrieron varios seminarios sobre Malvinas y tenían todos alrededor de 100, por lo menos el de Humanidades tenía alrededor de 80 inscriptos. Así que justo el otro día hablamos con su docente, con quien lo hizo y lo contaba como una muy, muy buena noticia, así que te la quería transmitir, así también la tenías. Y en línea con eso, algo que hablábamos con él en la semana, estaba vinculado a, bueno, cómo también involucrar en este debate sobre Malvinas el rol de la región nuestroamericana, digamos, de América Latina en esa disputa, no solo por malvinizar, sino concretamente por pensar una integración, digamos, no solamente de las Malvinas en el desarrollo, digamos, de América Latina, sino también, bueno, del mar que lo circunda, del Ártico, digamos, del Antártico y demás. ¿Cómo pensar eso y qué rol ocupa en la malvinización? Bien, agrego una cosa más de las universidades. ¿A qué me refiero con que avanza? Está avanzando mucho, sobre todo a nivel posgrado y seminarios de extensión. Todas las universidades. Citar de Buenos Aires, la UNLP, la UNAUR, la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Nacional de Quilmes, del cual soy docente en una especialización de relaciones internacionales y política exterior. Pero ¿cuál es la meca? ¿Dónde está donde apuntamos? Lo que va a ser lo más difícil. Que forme parte de las currículas de grado, de las carreras de grado. Y en lo posible que sea una materia transversal a todas las carreras. No es algo únicamente de humanidades, sino que estamos convencidos que también hay muchos profesionales de las ciencias, si se quiere, exactas y alrededores que también nos interesa que estén malvinizadas porque todo confluye, sobre todo geología, cuando hablamos de hidrocarburos y petróleo en la plataforma continental, biología, cuando pensamos en los recursos naturales del Atlántico Sur, y se tienen que estudiar los mamíferos marinos, los moluscos, etcétera, etcétera. Cierro ese paréntesis. Yendo a la integración continental, para mí es una cuestión matemática. Argentina en soledad no va a recuperar nunca la soberanía, el ejercicio pleno de soberanía en las Islas Malvinas. Necesariamente necesitamos la integración continental sudamericana, y si me corso un poco también latinoamericana, es decir, del Río Bravo hasta el Polo Sur, ¿no? De México hasta la Antártida, para que Argentina tenga la musculatura necesaria en términos de política internacional para, de alguna manera, hacer que Gran Bretaña se siente a dialogar por la soberanía y generar la transición que corresponda. El ejemplo concreto, para que esto no suene como una consigna en abstracto y me acusen de ser un romántico latinoamericanista, se dio en marzo de 2023. Brexit mediante, ya la Unión Europea no está obligada a no hablar de Malvinas. Hoy la Unión Europea es libre, digamos esto. Pongámosle la cantidad de comillas que sean necesarias. Por lo menos se liberó de Gran Bretaña, la Unión Europea, por suerte por voluntad de Gran Bretaña. La Unión Europea no tuvo que hacer nada, todo lo harán los británicos, ¿no? Bien. En marzo de 2023 se firmó un comunicado conjunto CELAC-Unión Europea. Repito, no Argentina sola con la Unión Europea, es CELAC-Unión Europea, que incluyó un párrafo referido a Malvinas. Es decir, la Unión Europea, desde que se constituyó en 1973 a 2023, con todo este casi medio siglo que pasó desde que se creó la Unión Europea, se rompió por primera vez el silencio en cuanto a Malvinas. La Unión Europea acusó en ese comunicado conjunto, Latinoamérica o Unión Europea, acusando recibo de que existe una disputa de soberanía en el Atlántico Sur. El canciller británico Cleverly, desesperado llamando a Bruselas para evitar que la Unión Europea firmara un comunicado que incluyera ese párrafo. Y le clavaron el visto de WhatsApp y la Unión Europea lo firmó igual. ¿Qué pasó con ese canciller británico? Ya no es más canciller, lo aclaro por las dudas. Y la política exterior británica no le quedó otra opción que poner a un ex primer ministro de canciller, a David Cameron. Es decir, tuvieron que sacar del banco de suplentes a una persona que manejó ni más ni menos que la principal política británica en su historia reciente. Es el tipo que encabezó la intervención anglo-francesa en Libia, ni más ni menos.
Era David Cameron con Sarkozy y detrás de ellos Hillary Clinton, ¿no? En tiempos de Obama. Lo cual fue un gran triunfo argentino, pero se logró, repito, gracias al apoyo latinoamericano. Por eso es importante la cuestión del poder blando. Porque si uno analiza las redes sociales y Twitter en particular, que es una guerra de todos contra todos, hay muchas cuentas que parecieran ser argentinas, entre comillas, y lo que buscan es, por un lado, legitimar el vínculo de Argentina con ciertos países, Estados Unidos, Gran Bretaña, y buscan constantemente dinamitar los vínculos de hermandad con Bolivia, con Chile, con Uruguay, con Brasil. Detrás de eso no hay un argentino, ¿sí? Son simulaciones de argentinos para querer convencernos a los que somos argentinos de verdad que Bolivia y Chile son nuestros enemigos cuando en realidad son nuestros principales aliados. Juan, nos quedamos sin tiempo en esta oportunidad, pero seguramente se va a repetir porque es interesante el intercambio que estuvimos haciendo. Interesantísimo el laburo que venís haciendo junto con otras compañeras y compañeros en esta tarea titánica de seguir profundizando la malvinización de toda nuestra patria, que no solamente incluye territorio argentino, sino el resto también. Así que gracias por estos minutos un sábado por la mañana y por el trabajo incansable, prácticamente militante, militante directamente, para que recuperemos las Malvinas más pronto que tarde. Pero como bien lo decís, que va a llevar tiempo, esfuerzo, planificación, mucho trabajo. Sí, a ver, esto es las 24 horas. No quiero asustar a nadie, pero los británicos no duermen, nosotros tampoco, ¿no? Y cada vez somos más, por suerte. Y por eso conjugo los verbos en plural. No estamos solos, cada vez somos más los que estamos en esta gesta malvinizadora, en las redes sociales y también en el ámbito educativo, como citaron recién el ejemplo de los seminarios que está armando Red Digma de la Universidad Nacional de La Plata. Así que en ese sentido muy contento y bueno, seguiremos avanzando y nos encontraremos en los caminos que nos conducen a nuestra soberanía en Malvinas y en el Atlántico Sur. Así que nos estaremos encontrando. Juan, un abrazo grande, muchas gracias. Abrazo grande. Charlábamos con Juan Rattenbach, abogado, magíster en Economía Aplicada y docente universitario, especialista en la cuestión de Malvinas y obviamente como se cumplieron 42 años nos parecía que era un tema interesante e importante que abordemos en el programa. 43. 43. 43. 82. 82. 82. 25. No, No, nada. tremendo. Y 82. también para que se entienda, y me parece que en este proceso de malvinización es lo interesante también, que obviamente el 2 de abril es una fecha muy importante, pero también entender que no solamente hay una ocupación británica, sino que hay una base de operaciones de la OTAN en nuestras Islas Malvinas, controlando y vigilando nuestro mar, nuestras aguas y obviamente nuestra parte de la Antártida y del Atlántico Sur. Entonces, estamos hablando claramente de una cuestión geopolítica que es imposible de pensar, digamos, ni la economía, ni el desarrollo, ni un país como la Argentina, sin tener en cuenta también no solamente que seguimos teniendo una colonia en nuestro territorio, sino que además tenemos una base de operaciones de quien se proclama todavía la mayor potencia militar del mundo en nuestro propio territorio, porque son nuestras tierras. 11:03, nos pasamos unos minutitos, hacemos una breve tanda y a la vuelta seguimos con la segunda hora del programa.